Además de la cicatriz en la abdominoplastia, ¿quedan otras cicatrices? Mi nombre es Angélica Castillo y en este video te voy a explicar exactamente de qué se trata la abdominoplastia y cuáles son esas marcas que puedes esperar. Para comenzar, es importante que sepan cuando se retira la piel del abdomen, no se puede realizar liposucción en esa zona del abdomen. ¿Por qué? Porque ya se ha estirado, ya se ha maltratado bastante. Si realizamos liposucción, lo que va a hacer es que podemos provocar que la piel se muera, que tenga una necrosis y que tengamos unos resultados que no son los mejores. Entonces, siempre comenzamos retirando la piel que está sobrando en el abdomen. ¿Cómo se realiza esto? Se realiza una incisión en la parte inferior, se separa la piel del músculo. Una vez que se haya separado, el doctor procede a realizar el amarre de músculos, el efecto corsé. Entonces él comienza realizando este amarre desde la parte superior, es decir, desde esta parte hasta la parte inferior. Este amarre lo hace doble, es decir, que a veces ustedes están operadas y sienten como que esto se va a romper, si tosen o si se ríen, pues en realidad no, porque es un amarre que se realiza doble. Estas suturas son reabsorbibles, es decir, que son puntos que al cabo de 3 meses ya no van a estar en el cuerpo, pero ya van a haber cicatrizado de la forma que nosotros queremos. Entonces, una vez se haya realizado este amarre de músculos, se procede a estirar completamente la piel. Entonces, lo que se busca siempre es que la cicatriz quede lo más bajita posible, que quede lo más derecha posible. Sin embargo, pues el cuerpo de cada uno es completamente diferente. Puede ser el caso que no estire exactamente igual del lado de allá o del lado de acá, y esto puede presentar un poco de irregularidades, pero pues en el resultado ya vamos a ver que eso prácticamente pues es imperceptible. Luego de haber realizado este proceso, lo que se procede es a realizar la liposucción de la espalda. Entonces, ¿qué hacemos? Se voltea a la paciente en la camilla y se comienza a sacar grasita de espalda baja, esta parte que se llama las caderas. Empezamos a sacar grasita de los brazos. En la espalda se ve normalmente que las mujeres acumulamos grasita en esa zona, sobre todo por el brasier, tanto adelante como atrás. Entonces esa grasita se retira. ¿Dónde va la incisión? Donde se apunta el brasier, ahí queda la incisión. Son de medio centímetro, es un poco notoria, pero es necesaria. Entonces, ¿qué pasa con estas incisiones? Se coge un punto que al cabo de unos 20 días o un mes se va a caer solito. Que es importante pues cuidarlo, aplicar cremas cicatrizantes, colocar el micropor, que es una excelente ayuda para que la cicatriz quede lo más plana posible, y también realizar un masaje con el dedo pulgar de manera circular sobre cualquier cicatriz que tengan, sobre esta y sobre cualquier cicatriz que pueda llegar a quedar. Normalmente estas marcas son muy pequeñitas y desaparecen con el tiempo. Si ustedes quieren que también se saque grasita de la entrepierna, lo podemos realizar de igual manera con la papada. La grasa que se saca pasa por un proceso de centrifugado, es decir, para separar las células madre, la grasa que nos sirve, que podemos colocar en los glúteos. Esta grasita se inyecta en cada glúteo 300 centímetros cúbicos, como ya lo hemos dicho. Hay una probabilidad baja de que la grasa se pueda reabsorber. Eso depende únicamente de cómo reaccione tu cuerpo al injerto de grasa en los glúteos. Aunque son muy poquitas las pacientes a las que les sucede esto, pues es importante que ustedes lo sepan porque puede pasar. Entonces, la abdominoplastia es una cirugía ideal para las mujeres que hemos sido mamás y que los músculos se expandieron. Entonces, ni por más dieta ni por más ejercicio los músculos no se van a meter solitos. Por eso es necesario realizar esta aplicatura. Por eso es que la abdominoplastia es una cirugía tan linda, porque en realidad recupera la figura de las mamás. Debes utilizar una faja postoperatoria durante 3 meses de día y de noche, y también una cantidad de recomendaciones para que la cicatriz esté bien, el manejo de los drenes, los geles, las espumas. Todo esto lo encuentras en este canal. Hay unas recomendaciones básicas de abdominoplastia. Si no las has visto, te invito a que las veas si ya te operaste, para que sigas todas esas recomendaciones y puedas tener un resultado de abdominoplastia completamente satisfactorio.